Día a todos. Bueno, vamos a continuar luego de escuchar esta introducción que hacía Sandra Ziegler, investigadora del IICA, en lo que es este tercer encuentro de conectividad rural, con este lema principal, ¿no? Arraigo, desarrollo y bienestar en el corazón productivo de Argentina, para lo cual quiero antes que nada agradecer como periodista del sitio especializado de Agricultura Bichos de Campo por la oportunidad que me da el equipo de Convercom de la mano de José Cretaz y equipo para poder estar en este panel número 1 sobre nuevas tecnologías de conectividad, donde tenemos 4 referentes. Los voy a presentar brevemente porque lo que importa es lo que ellos tengan para decirnos. Uno es Fernando López Yerbasi, él es el gerente general para Microsoft Argentina, es ingeniero industrial, egresado de la UBA, tiene un máster en dirección de empresas y más de 20 años de trayectoria internacional en industrias de tecnología. Después tenemos a Pablo Mosiul. Pablo es el socio fundador y gerente general de Orbit, una empresa de telecomunicaciones y proveedora de Internet satelital en Argentina. Luego está Marcelo de Ambrosio, es el presidente de CAPI. CAPI es la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet y surge precisamente por esta necesidad que existe en el interior, en muchas localidades chicas, de poder tener acceso a una Internet de calidad, con servicio de banda ancha, y está el gran problema de, como bien describía Ziegler, que en zonas rurales no se llega si no es a través del servicio inalámbrico. Bueno, vamos a ver qué es lo que tenga para decirnos de Ambrosio. Y por último, Horacio Martínez, que es el presidente del grupo DATCO, Silica Networks y Velocom. Así que sin más preámbulos, los escuchamos a ellos y luego hacemos una ronda de preguntas con cada uno. Hola a todos y a todas, soy Fernando López Yerbasi, soy el gerente general de Microsoft Argentina y hoy quería brevemente contarles cuál es nuestra visión sobre tener un campo conectado. La verdad que por primera vez en la historia tenemos la posibilidad de tener una masa de datos enormes y a su vez tener la capacidad de procesarlos y poder transformarlos en inteligencia para la toma de decisiones en tiempo real. Esta habilidad que tenemos hoy, que nos brinda la tecnología, permite amplificar sin dudas la capacidad humana. En el contexto actual, donde todas las industrias han tenido que pensar cuál era el éxito hasta hoy y cómo es el éxito hacia adelante, acelerado enormemente por la pandemia, bueno, la inteligencia artificial cobra otra dimensión y estamos empezando a ver que está en el ADN de cada agenda, de cada compañía, y el agro no es una excepción. También quería mencionar que para estar preparados para el contexto y para lo que viene sobre todo, es clave entender lo que nosotros denominamos intensidad tecnológica, que tiene que ver con que cada organización pueda adquirir conocimiento técnico, que ese conocimiento pase rápidamente a las personas y que permita a cada empresa también diseñar su propia capacidad digital, no solamente consumir la que otros diseñaron, sino diseñar su propia capacidad. Así que el campo hoy tiene el acceso a todas las herramientas de inteligencia artificial, donde antes se creía que solamente esto estaba reservado a grandes entidades, hoy podemos decir que se ha democratizado y que es accesible a todos. Por ejemplo, lo que permite la inteligencia artificial es, a partir de entender qué va a ocurrir en términos de sequía o de inundaciones, o entender qué va a ocurrir en términos de enfermedades o en términos de plagas, bueno, poder dar información al productor en tiempo real que permita mejorar su producción. Y que todo esto suceda cuidando los recursos naturales. No solo el desafío es producir más, sino que hoy es producir más con la componente sustentabilidad en el ADN de todo lo que tiene que ver con la producción. Así que en este presente barra futuro cercano estamos viendo un mundo enorme de oportunidades para el campo. El campo es muy importante para Argentina y simplemente quería dejarles este mensaje como visión que hoy la tecnología está disponible para todo el mundo y que es accesible. Así que espero que disfruten del evento y ahora los dejo para que puedan continuar. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Pablo Mosiul, soy socio fundador y gerente general de Orbit, empresa que lidera en Argentina la prestación de servicios de acceso a Internet con tecnología satelital.
Ante todo, muchísimas gracias por la invitación y por tratar este importantísimo tema que es la conectividad rural. Existe una gran brecha tanto de penetración como de calidad entre los servicios de acceso a Internet urbanos y los rurales. En Latinoamérica, la penetración de Internet en las ciudades es en promedio el doble de la penetración que existe en las zonas rurales. Esto deja a más de 77 millones de usuarios rurales privados de servicios que son vitales hoy por hoy para la educación, el trabajo y el entretenimiento a distancia. Estamos acostumbrados a ver los datos de penetración de Internet fijo a nivel promedio país, pero ese es un número engañoso porque no muestra la desigualdad que existe entre aquellos que viven en las ciudades y quienes viven alejados y que han quedado históricamente desatendidos. Esta dificultad para conectar zonas rurales no pasa por una falta de demanda en estas zonas, sino por una falta de oferta, porque es muy difícil generar cobertura de Internet utilizando las tecnologías tradicionales. Las redes terrestres, como la fibra óptica al hogar, las redes HFC, incluso las redes inalámbricas terrestres, necesitan densidad de hogares para ser económicamente viables. A medida que la densidad baja, crece el costo por hogar conectado o por hogar conectable, y es por esto que nunca vamos a lograr capilaridad de forma masiva en las zonas de menor densidad utilizando este tipo de tecnologías. Hoy por hoy, de los 9.57 millones de accesos fijos que existen en Argentina, según ENACOM, el 97% está concentrado en las zonas urbanas. Y esto es por estas limitaciones tecnológicas. Por eso en Orbit solemos decir que no hay una solución en la Tierra que pueda resolver este problema y que entonces la solución tiene que estar en el espacio. La industria satelital está en plena ebullición. Existen dos nuevas tecnologías capaces de dar mucho más ancho de banda a mucho menor costo en las zonas rurales. La primera son los satélites geoestacionarios de alta capacidad o HTS que operan en banda Ka. Estos satélites tienen capacidades de orden de 100 veces la capacidad que ofrecían los satélites tradicionales. Permiten brindar servicios de hasta 200 megas de acceso a Internet por usuario, que es una calidad que nada tiene que envidiar a los centros urbanos más densos. El promedio de la velocidad argentina es de 40 megas, con lo cual están muy por encima de esos valores, y que por lo tanto son ideales para la mayoría de las aplicaciones de Internet, incluyendo aquellas más demandantes de ancho de banda, como realizar videollamadas, hacer streaming, como visualizar contenidos de Netflix, YouTube, en múltiples dispositivos e incluso de manera simultánea. La instalación es muy sencilla, solo se requiere poder ver el cielo para tener Internet, y es una tecnología que Orbit ofrece en Argentina desde el año 2018, ya en 6 provincias y con más de 8.000 antenas instaladas. Así que es algo que hoy está al alcance de estas zonas y estos usuarios rurales. La segunda nueva tecnología son las constelaciones de satélites de órbita baja. Se trata de redes de cientos o miles de satélites que al estar más cerca de la Tierra, además de ofrecer altas velocidades, permiten brindar servicios con baja latencia. Son proyectos muy ambiciosos que demandan inversiones de miles de millones de dólares, pero están siendo impulsados por compañías que tienen grandes capacidades financieras, como es el caso de SpaceX con su proyecto Starlink, Amazon con Kuiper, OneWeb, Telesat Lightspeed, y varias otras. Todas estas redes aún tienen que superar algunos desafíos, tanto tecnológicos como financieros, como regulatorios, incluso hasta ambientales, pero están avanzando aún a pasos muy firmes, con logros que ya realmente son sorprendentes. Espero que con esta breve introducción los haya motivado a hacer muchas preguntas al panel, porque se trata realmente de un tema apasionante. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcelo de Ambrosio y soy presidente de CAPI, Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet, los que estamos en todas las ciudades del país, casi todas, el interior y el interior del interior. Por supuesto, al hablar del interior es que estamos muy cerca del campo. Justo específicamente
yo me encuentro y vivo en este momento en General Pico, La Pampa, y acá damos en muchos pueblitos, por supuesto, donde la actividad principal, y casi en un 100% en muchos de los pueblos, es vivir del campo. Con lo cual tenemos muy de cerca cuáles son las necesidades entre amigos, gente o en las localidades que vivimos y que estamos, sabemos las necesidades del campo. ¿Qué es lo que ha pasado con el campo y la pandemia? Hasta ahora los dueños venían pidiendo internet para el campo, porque por supuesto iban al campo, querían tener cada vez más internet. Ya quiere que la gente que trabaja en el campo le esté dando información diaria por WhatsApp. Además ya le quieren poner un entretenimiento. Pero bueno, lo que ha pasado en esta época de pandemia, por supuesto, es que se han venido muchos dueños a vivir al campo. Gente que vivía en Buenos Aires, se ha venido a vivir a La Pampa al campo. Mucha gente, y gente de nuestras propias ciudades también se han ido por una cuestión de la pandemia y de estar aislados y de ir al campo. Esto ha traído, por supuesto, consigo cada vez más tecnología y más internet al campo. En el caso nuestro, y que seguro que es de casi todos los operadores ISP de todo el país, ya hace años que nos venimos acercando con enlaces al campo. Lo que pasa es que ya pasamos de darle 5 megas a darle 10 megas, a darle ahora enlaces que den 200 megas porque la gente quiere 50 y quiere 100 y ya quiere hacer todo desde el campo y tener un entretenimiento digno y tener una vida digna del campo, ellos y la gente que trabaja dentro del campo. Nos pasó hace poco, la dueña de un estudio contable casi traslada su estudio contable al campo. Se fue a vivir al campo y de ahí quiere manejar su estudio contable. Imagínense, conectarse a la FIP, con muchas veces los problemas que tiene de conectarse a la FIP y hacer todos sus trámites de ahí. Entonces, esto nos obliga indudablemente a replantear los enlaces con los campos, a poner cada vez enlaces de más velocidad, que bueno, para nosotros es un gusto y parte de nuestro trabajo hacerlo. Esto en primera instancia, por supuesto, ya estamos viendo que la calidad de vida y la necesidad de tecnología de los campos, hoy necesitamos que empezar a poner equipos con LoRa, medidores con Internet de las Cosas, caldados electrónicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la gente quiere vivir y quiere vivir bien dentro del campo y quiere vivir igual que la gran ciudad, porque realmente estar encerrado en la ciudad, estar encerrado en el campo es exactamente lo mismo. Así que esperamos para este 2021, de lo que queda, empezar a experimentar y ya llevar este tipo de negocios al campo, porque son de diferentes necesidades. A ver, muchos pensarán el campo, medir los bolsones, si los bolsones tienen humedad, no tienen humedad, si los rajas se los roban o no, pero hay miles de cientos de necesidades para decirle, acá en una zona oeste de La Pampa, el problema no es los bolsones, el problema es que son campos de cría y hay pocos pozos de agua. Imagínense cuál fue la primera necesidad que nosotros llevamos cuando empezamos a hablar de Internet de las Cosas. Son pocos pozos de agua, son extensiones grandísimas y donde se cortó la transmisión de agua y un pozo quedó sin agua. Para cuando se dan cuenta, se le murieron varios terneros. Y para cuando se dan cuenta y van y lo habilitan, les llevan como 2 días para que le pase todo el agua que le tiene que pasar, porque la bomba, no sé cuáles son los problemas, pero bueno, son problemas que se le mueren los animales por no tener información de cómo está el pozo de agua. Bueno, en otras zonas agrícolas o ganaderas pasará otro tipo de información, pero hoy las necesidades son muchas y esperamos urgentemente poder cumplir nosotros, los proveedores de Internet, llevar este tipo de tecnología al campo. Gracias. Buen día. Quisiera agradecer a Convercon la convocatoria a esta reunión. Yo soy Horacio Martínez, represento al Grupo DATCO y voy a compartir con ustedes una presentación. 3 consideraciones generales. Argentina, octava superficie del mundo. 94% de su población es urbana. La generación actual de exportaciones proviene de donde vive el 6% restante. Las TICs, el gran desarrollador y movilizador de la segunda mitad del siglo XX. Desde el 360 hasta el iPhone, desde los mainframes hasta el cloud,
La paradoja argentina es que desarrollamos las comunicaciones traccionados por PCs y celulares. La falta de redes adecuadas impide la transformación digital. Estas son las exportaciones del primer semestre del 2020. 74% de las exportaciones proviene del campo. El problema es que las tecnologías TIC pueden incrementar dramáticamente la cantidad y calidad de las exportaciones, pero los desarrollos de las redes tienen que ver hoy en día con el espectáculo y el ocio, las OTT, los gamers, los memes, redes sociales, etc. La solución es generar una cultura de transformación digital de las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y mineras, y la infraestructura correcta que soporte esta transformación. En el grupo DATCO tenemos 3 empresas: Silica Network, que se dedica a la fibra óptica, Velocom, que se dedica al wireless licenciado, y 0G Network, que se dedica al wireless no licenciado, de baja cantidad de ancho de banda. Silica Network posee una red muy extensa, 13.000 kilómetros en el país, y se combina con redes internacionales. Velocom provee servicios de Internet, transporte de datos sobre redes wireless en banda licenciada de 3,5, con un espectro a nivel nacional. Es ancho de banda de calidad sin interferencias. Un ejemplo, la red que hemos desarrollado para YPF en las zonas petroleras. 0G Networks, nuestra tercera compañía, es operador de Sigfox en la República Argentina y en Chile. Sigfox está en 72 países en este momento, los que están sombreados en color azul. 72 países, 1.3 billones de personas cubiertas, 71.1 millones de mensajes diarios y 17.8 dispositivos registrados. Bajo consumo, alcance global, simplicidad y bajo costo. La red se despliega en una banda no licenciada y con radio base muy económicas y eficientes. Esta es la cobertura de Sigfox en la República Argentina. Hemos cubierto los lugares de mayor densidad urbana y estamos dispuestos a cubrir otros lugares. La comparación de tecnologías 3G, 4G, gran área de cobertura, Wi-Fi, Zigbee y Bluetooth. Acá importa la cobertura e importa el costo. En el caso de Sigfox tenemos gran área de cobertura, bajo costo como el Wi-Fi, bajo caudal de datos como el Zigbee y el Bluetooth, y bajo consumo de batería. Eso implica que podemos operar una red IoT de muy bajo costo, que cubre diversos sectores. Todas estas empresas usan Sigfox en este momento. Mi primer caso es el acuerdo de colaboración que hicimos con Wiagro y Nodo Sur para un producto que se llama el Smart Silo Bag, que es el monitoreo de silo bolsas en tiempo real, que se hace, como ustedes ven, atrás mío, tengo unos silo bolsas que están monitoreadas con unas lanzas que miden temperatura, humedad y anhídrido carbónico. La concentración de anhídrido carbónico nos da mucha información sobre el estado del grano. Además, cuentan con detectores de movimiento por si alguien se acerca al silo bolsa con intenciones vandálicas. La cobertura la hicimos en el sur de Córdoba con una alianza con Nodo Sur. Esta es la red de sílica que atraviesa el cinturón sojero. En azul está la red de Nodo Sur, uno de nuestros clientes enfocados en distribución de redes rurales, que cubre todas estas ciudades y además con antenas Sigfox desde las torres de Nodo Sur, que cubren unos 35 kilómetros de radio cada una.
La superficie total cubierta es aproximadamente un radio de 100 kilómetros con centro en Belleville. Esos son 31.400 kilómetros cuadrados, la superficie equivalente a Bélgica. También Weagro tiene monitoreo remoto de plantas de acopio de granos, donde se dedican a la termometría, aireación y cubicaje de silos verticales. Hay otras aplicaciones como riego inteligente, tracking, pulsadores de pánico y medidores remotos. Los medidores pueden ser medidores eléctricos, caudalímetros domiciliarios o caudalímetros troncales para los líquidos, medidores de gases, por ejemplo, medición de la presión de las chanchas donde se almacena el gas licuado, o medición de la concentración de anhídrido carbónico en un lugar determinado. Podemos monitorear grupos electrógenos a distancia y manejar estaciones meteorológicas que nos dan la información adecuada del microclima que existe en ese punto en particular. Otras operaciones es el cuidado del ganado y el tracking de dónde se encuentran, también el manejo en la cadena de frío, y lo que todo confluye en una agricultura inteligente. Muchas gracias. Bueno, ahí entonces escuchábamos por último a Horacio Martínez del grupo DATCO, a Marcelo de Ambrosio, también a Pablo Mosiul y por último a Fernando López Yerbasi. Quiero hacer nada más una acotación en este punto. Vamos a hacer una mesa redonda ahora de preguntas con Martínez, con Mosiul y con de Ambrosio, y queremos aclarar que Yerbasi no ha podido estar presente en este panel de preguntas, de mesa redonda y de debate. Bueno, así que con las disculpas necesarias que nos mandaba Yerbasi, los saludamos, agradecemos también la participación que él ha dado en este panel tan importante sobre conectividad rural. Yo quisiera comenzar con una pregunta muy general para los tres, y habiendo escuchado a cada uno, pero quedándome también resonando las palabras de Ziegler, del IICA, con datos tan contundentes como esto de que haya 71% de la población urbana de América Latina y Caribe que cuenta con opciones de conectividad frente a un 37% de población rural. Esto nos da una brecha como muy grande. O sea, si hablamos de 77 millones de personas que no pueden acceder a una internet de calidad, es realmente una cifra grande. Entonces yo lo que quiero preguntar es si la palabra clave es cómo conectamos al campo y cómo podemos hacer para democratizar este acceso, para tener opciones dignas para poder habitarlo, para poder trabajarlo y para poder transformarlo, para poder ser un generador de divisas mucho mayor para el país. ¿De qué dependen, a grosso modo, que nosotros podamos realmente sentir como algo real y tangible esta conectividad del campo acá en Argentina? No sé quién quiere empezar. Bueno, voy a empezar yo. El problema de que nuestro negocio, el ingreso depende de la cantidad de usuarios que tengamos. Yo hablé del celular y de las PCs. Y los egresos dependen de la superficie a cubrir y de la lejanía de la superficie. Por eso, digamos que esto, en nuestra presentación nos dividimos en una parte es, Pablo llega con un helicóptero rápidamente y nosotros venimos con la artillería lentamente. Y eso en el fondo sería la manera de acometer al campo.
el problema también es muy cultural. No todo el campo, cuando tiene a disposición elementos tecnológicos, se vuelca rápidamente. Hay una especie de condicionamiento económico también, que hoy en día es más importante. Yo tenía un amigo que decía que él era agrónomo, hacía rotación de pasturas, trabajaba profesionalmente el campo, y al lado tenía un vecino que tenía una aguada en el centro del campo y las vacas sueltas, y la verdad que el ingreso dependía de cuándo mandaba el camión a Liniers y cuál era el precio de la carne, mucho más que el uso intensivo de la tecnología. Nosotros creo que estamos bendecidos por una productividad de un campo que produce mucho dinero y por eso sin necesidad de extremar las medidas tecnológicas. Ahora estamos compitiendo en un mundo que cada vez hace más necesario usar la transformación digital, porque alguien te va a preguntar en qué lote y en qué pastura vino la milanesa que está tratando de consumir, quiere saber la historia del animal, quiere saber si recibió vacunas, hay la trazabilidad, hay muchas cosas que están siendo barreras no económicas, sino que barreras de calidad. Entonces, el problema es que sabemos que tenemos que transformar el campo. Ahora, no es un tema tan fácil. Como dijo la primera presentación, los chicos son los que ayudan a cambiar la realidad, porque los padres no son nativos digitales. Nos pasó a todos nosotros lo mismo. Entonces, es un problema de costos. No es un problema de mala voluntad, no es que a las compañías les encanta solamente dar servicios en Capital Federal. Lo que pasa es que vos a veces en un edificio de 30 pisos tenés más usuarios que en bastantes leguas de campo. Bueno, Bien. te puedo colaborar yo. Como dije en mi charla, yo vivo en General Pico, La Pampa, la segunda ciudad de La Pampa. Nosotros damos en cerca de 20 pueblitos más. Pueblitos, como decía, viven 100% del campo. Es decir, acá caminas 30 cuadras y ya es campo. ¿Está? Es decir, el campo lo vivimos a la salida de la casa, ¿no? A ver, en el campo trabaja poca gente, con la producción agrícola cada vez trabaja menos gente, aunque lo que vemos es el cambio de modalidad de lo que ha pasado en estos últimos años, y encima este año con las buenas cosechas, es que entre la pandemia y la buena cosecha la gente se ha querido vivir al campo y necesita mucho más comunicación. También el tema de que quieren que alguien viva en el campo, y hoy si una familia quiere que viva en el campo tiene que tener comunicación, y además hay que darle educación desde el campo. Eso es lo que ha empujado a muchas más comunicaciones dentro del campo, además de las necesidades propias de la producción en sí. Nosotros, por supuesto, llegamos todos con enlaces de aire. Lo que veríamos como importante es, digamos, el apoyo de los gobiernos en realizar redes de infraestructura de antenas para llegar a todo este tipo de cosas. El gobierno de La Pampa tiene una iniciativa de compartir sus antenas, de hacer cosas para poder utilizar la infraestructura que tiene antenas del canal pampeano para replicar Internet en los campos. Esa es la modalidad que tenemos hoy, digamos. Yo lo hablo siempre en referencia a La Pampa, pero esto sucede en todo el país, ¿no? Córdoba, Santa Fe, digamos, todos los pequeños proveedores de Internet. Y cuanto más el chiquito del pueblo, más se trabaja en el campo. Como sea, vamos a una experiencia. En el oeste de La Pampa hay todos campos de caza. Claro, imagínate, antes el que venía a cazar, venía, cazaba ciervo, jabalí, que es toda una industria grande, además del campo, ¿no? Y de campos que son pobres agropecuariamente. Esos campos de caza, por supuesto, ahora sin Internet no viene nadie. ¿Está? Ya te preguntas, si no tiene Internet no viene nadie. Entonces, ¿qué veríamos? Hacer una gran red de antenas, de infraestructura para llegar. Encima, todos estos campos que estamos hablando son campos no de
1.000 hectáreas, son campos de 5.000 hectáreas, de 6.000 hectáreas, donde las distancias son grandísimas. O sea, todo depende de qué provincia estemos hablando. Si es provincia de Buenos Aires, si es Córdoba, norte de Córdoba, sur de Córdoba, La Pampa, parte de Mendoza, digamos, la zona agropecuaria productivamente importante, por supuesto Corrientes y todo eso. Pero bueno, me parecería que con mucha antena a nosotros nos daría muchas más posibilidades de llegar a más campos. Y yo quisiera sumar, muy de acuerdo con lo que comentó Horacio y lo que comentó Marcelo, hoy no solo tenemos que ver cómo conectamos, sino con qué calidad conectamos, porque detrás de estos campos hay personas. Nosotros cuando miramos las estadísticas de uso de los servicios de la red, vemos que el top 10 de aplicaciones es el mismo que el de las ciudades, es Netflix, es YouTube, son las videollamadas, son las redes sociales con mucho contenido de video. Entonces es necesario llegar, y además es necesario llegar con ancho de banda suficiente, ¿no? Como para que no haya brecha tampoco de calidad. Ya sea que uno llegue vía el espacio, como decía Horacio con la analogía del helicóptero, o vía terrestre, como decía recién Marcelo, desplegando infraestructura, poniendo antenas, digamos, todos los esfuerzos son válidos y complementarios. Pero todos los esfuerzos demandan grandes inversiones e inversiones de largo plazo. Entonces, también creo que es relevante en Argentina que las compañías que se dedican a las telecomunicaciones y que requieren hacer estas inversiones de largo plazo puedan también tener previsibilidad respecto a los ingresos en este nuevo contexto que enfrentamos de la regulación de tarifas, digamos, cualquiera de nuestras compañías que vaya a buscar financiamiento para desplegar sus redes y brindar más servicios, necesita tener mínimamente planes de negocios con previsibilidad de ingresos, con la seguridad de poder acompañar los costos, que lamentablemente en nuestro sector están muy dolarizados y además son impactados por la inflación, ¿no?, de la economía que tenemos. Así que creo que es muy importante también ese aspecto, ¿no?, que tengamos esa previsibilidad respecto de cómo van a evolucionar las tarifas del sector. Después, la demanda está, la necesidad está, y lo que nosotros vemos es que los servicios son adoptados, que hay poder adquisitivo para tenerlos, que están priorizados por las familias y por las empresas en las zonas rurales. O sea, es un servicio que el cliente tradicional no piensa dos veces antes de contratar, que valora la calidad, que está dispuesto a pagar un poco más por una buena calidad. Así que bueno, desde ese aspecto, digamos, por lo menos nosotros somos optimistas. Y después la evolución tecnológica ayuda muchísimo. Satélite en el pasado era una forma de acceder muy costosa y con bajas prestaciones. Hoy cambió eso totalmente. Hoy se pueden dar velocidades hasta 200 megas a precios muy competitivos, muy parecidos a los que se puede acceder en las ciudades. Y bueno, y también las tecnologías terrestres van mejorando sus prestaciones, sus costos, y la combinación de estas cuestiones permite llegar cada vez mejor, ¿no? Pero bueno, siempre teniendo en cuenta que para lograr invertir y obtener financiamiento es importante esta previsibilidad de tarifas, ¿no? Sí, Quisiera agregar algo, perdón. Sí. Quisiera agregar algo a lo de Pablo que me parece muy interesante. Sí. Ya he escuchado varios ISP en el interior que ahora no le quieren vender más a los campos. ¿Pero por qué no le quieren vender más a los campos? Porque tienen una tarifa regulada y para irse a un campo se tienen que hacer 30 kilómetros, tienen que andar por un camino de tierra, que rompen autos, que rompen camionetas, que tienen que tener una camioneta. Entonces dice, si me voy al campo, el abono que le cobro ya no le puedo cobrar el servicio. Y le digo la realidad de cuestión de hace un mes lo escuché esto, por 2 proveedores, ¿no?, para que tengan relación. De todas maneras, hablando un poco con los tres, con Horacio Martínez, Pablo Mosiul y Marcelo de Ambrosio, que ahora tengo algunas preguntas leves porque ya tenemos que ir cerrando de la gente que acercó, me suena como muy parecido a lo que pasa con el interrogante que yo tengo internamente sobre si va a haber tecnología 5G para el agro argentino y en general acá en el país, porque como bien me decía José Cretaz en una nota que hice hace poco a raíz de este segundo encuentro de Convercom, hay 3 capítulos a vencer. Uno es el marco regulatorio,
otro la macroeconomía y el otro el despliegue de infraestructura. Era un tema en el que por ahí no me quería meter porque era espeso, pero me parece que es súper válido indagar sobre cuál es y cómo estamos actualmente en términos regulatorios, ¿no? Y me quedo también con algo que Juan Raggio decía acá en la tribuna, que también lo dijo Pablo Mosiul, ¿no? Todo se resume en una palabra: previsibilidad ante todo. Creo que esto volvemos de vuelta con el círculo, ¿no? Y aquí va otra pregunta que viene de alguien del panel, que es Lisa Muñoz. Ella consulta si van a llegar con alguna tecnología a las provincias de Neuquén y Patagonia. Y me acordaba que una de las personas acá en el panel que está muy ambiciosa con ese tema es Horacio Martínez, pero sobre todo algo que leí de Horacio Martínez y me resultó interesante, no sé si lo querés enlazar, Horacio, es el tema de la investigación en la Antártida y con la cantidad de datos que se puede generar allí. Sí, te hago una breve introducción. Los lugares, usualmente lo que pasó comercialmente es que las grandes operadoras iban por las mismas rutas. O sea, vos pasás por... Hay una población que se llama Tres Arroyos y entrando en Tres Arroyos hay una ruta, dos fibras venían por un lado de la ruta, otras dos fibras. Telefónica, Telecom, Claro y Cablevisión usaban las cuatro fibras. Entonces, Tres Arroyos estaba muy, muy conectada y Marcelo puede hablar de lugares de La Pampa donde no se consigue un mega. Entonces, nosotros, por ejemplo, en Neuquén hemos hecho dos cruces a Chile, uno que va por Zamoré y el otro que va por el paso de Tromen o Mamuil Malal, y también tenemos algunos aliados, como la Cooperativa de San Martín de los Andes, que por ejemplo ha hecho una aplicación de Internet de las Cosas que se le pone a cada escalador del Lanín. Cuando vos querés subir al Lanín, vas a tener que ponerte un tracker y en tiempo real la gente de parques ve todos los escaladores que están subiendo, todos los escaladores que están bajando, cuál es su ubicación, y además puede saber el que se quedó quieto porque quizás está accidentado. Entonces, esto va a pasar. No hay gente con más hambre que Pablo, Marcelo o yo para hacer cosas. El problema es que a veces tenés la oportunidad y a veces no. Yo tengo un amigo cuyo campo estaba a 30 kilómetros de Rauch, un lugar que no le pasa mucha fibra, y está contento porque tiene un servicio de Orbit y ahora me llama mi ahijada y puede hablar conmigo. O sea, estamos haciendo cosas. Nosotros, si bien es deseable un marco regulatorio, no lo vamos a esperar, porque sería esperar la carroza y morirnos. Vamos a seguir haciendo todo lo que hay que hacer para dejar mejor conectividad. Y la verdad que nosotros tenemos en Neuquén, Alisa, tenemos los cruces andinos y entonces iluminamos las poblaciones que quedan cerca y ahora sobre todo hemos tendido fibra a Vaca Muerta y estamos tratando inclusive de llegar por dos caminos para tener ni siquiera una caída de un par de horas porque se cortó la fibra. Internet es un esfuerzo de mucha gente que a veces se sube a los postes una noche de lluvia o te va a reparar la operación porque no funciona. En Argentina, Internet, cuando ocurrió la crisis del 2001-2002, dejaron de haber inversiones y cientos de miles de pequeños operadores salieron, se iban a instalar equipos Wi-Fi y la tecnología, en la medida que va apareciendo nueva tecnología, tenés empresarios que van a ir a pelearla y hacerla. O sea que la conectividad argentina es bastante buena y no se debe a la planificación central, se da al esfuerzo de miles de empresarios. Bien, queda claro y sobre todo lo quiero atar ahora a alguna reflexión de Pablo Mosiul, que me quedo de vuelta con esto, cuando Pablo vos decías al principio de tu charla
la solución para la conectividad rural en Argentina está en el espacio. Y esto lo ato a una pregunta que nos hace Juan José aquí en la tribuna, que pregunta, bueno, ¿qué tecnología consideran en definitiva que va a dar la mejor calidad de cobertura? Y lo suman, ¿cuándo Orbit para el interior del país? Ya estamos hablando de internet satelital. Vos algo comentaste de que ya estaban implementando algunas cosas. Sí, bueno, Orbit está desplegando esta tecnología desde principios de 2018. Tenemos ya 8.000 antenas satelitales instaladas, hoy principalmente concentradas en la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe y sur de Entre Ríos, pero ya empezamos a instalar servicios en San Juan, Mendoza y Neuquén, ¿no? Todos con satélites HTS en banda Ka, que es la tecnología que hoy por hoy permite desde el punto de vista satelital las mayores prestaciones y los mejores costos. Estamos trabajando muy fuerte para poder tener cobertura nacional en Argentina y Chile para el segundo semestre del año que viene. Nos gustaría que sea más pronto, pero bueno, todo el proceso de planificar una misión satelital, construir un satélite, lanzarlo, no, son procesos largos, pero estamos cerca, ¿no? Respecto de cuál es la tecnología, no es una sola, es una combinación. A medida que la densidad es más alta, las tecnologías más eficientes son las cableadas, o sea, todo lo que es fibra al hogar o redes híbridas de fibra y cobre, son las ganadoras en los centros urbanos densos, pero en la baja densidad, a medida que uno se aleja de esos centros urbanos, se vuelven inviables en costos. Juega un rol muy importante en este sector intermedio de densidad media, todas las redes inalámbricas, todo lo que es, como contaba Horacio, contaba Marcelo, el acceso inalámbrico terrestre a través del despliegue de infraestructura de sitios, de torres, de antenas, tanto en bandas licenciadas como no licenciadas, es una gran herramienta para conectar. Y después quedan aquellos hogares todavía más dispersos, todavía más alejados, a los que desplegar infraestructura terrestre para conectar muy poca cantidad de usuarios se vuelve complejo desde la viabilidad económica. Y ahí, sin duda, satélite tiene un rol muy importante para jugar. Todas las tecnologías están mejorando año a año y reduciendo sus costos. Los costos de la tecnología satelital y las prestaciones no se le parecen a lo que eran pocos años atrás, y esa evolución continúa, ¿no? Hoy no hablamos mucho de todo lo que se viene con los satélites de muy alta capacidad HTS GEO y también con lo que son las constelaciones LEO. Así que bueno, hay mucha evolución todavía por delante, y bueno, mucho más para conectar. Coincido con lo que decía Horacio, que vamos a conectar a la Argentina independientemente de lo que ocurra desde el punto de vista regulatorio, pero la realidad es que cualquier buena noticia desde el punto de vista regulatorio le da un impulso al sector, ¿no? Y eso realmente ayudaría también. Bien, esperemos que sea posible pensar realmente en la mejora, que se pueda esperar una mejora en un futuro no muy lejano de la mano del servicio de Internet satelital. Entiendo también que hay otras compañías como la reconocida Starlink, que ya obtuvo supuestamente su licencia para brindar un servicio de Internet en el país. Pero en definitiva, me quiero quedar con una reflexión que daba Horacio Martínez en su presentación. Él hablaba de generar una cultura de la transformación digital para realmente tener esta transformación desde adentro del campo, en las actividades agrícolas, en las ganaderas, en las pesqueras, en la minería, en la infraestructura, una infraestructura correcta que realmente soporte esta transformación, y creo que es el anhelo de un montón de gente que vive allí en zonas rurales, y a vencer, por supuesto, los puntos de vista regulatorios donde siguen quedando todavía, me parece a mí, grises a resolver. Muchísimas gracias a los tres, a Horacio Martínez, a Marcelo de Ambrosio, a Pablo Mosiul y también a Fernando López Yerbasi, que no pudo estar en la ronda de preguntas, pero estuvo allí introduciendo el tema. Y ahora les voy a dar paso a mi colega Tina Lu,